Bueno, ya está con nosotros Ricardo López Murphy para analizar las principales noticias económicas que dejó esta última semana. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Un gusto estar con usted. Gracias por venir. No, un gusto estar acá. Una semana en la que se conocieron las estimaciones de inflación realizadas por las consultoras privadas y que difunde el Congreso. La medición anual, ¿no? El alza de precios del 2014 fue, de acuerdo a estas mediciones, del 38,5%. El gobierno ha logrado reducir esta tasa de inflación en relación justamente a lo que había sucedido meses atrás. En septiembre, octubre, la inflación anual se había ubicado por encima del 41%. Ricardo, ¿en qué crees que acertó el gobierno para retomar el control de la situación contra lo que muchos economistas por ahí pronosticaban, ¿no? Ha logrado justamente bajar la tasa de inflación, ha logrado ejercer cierto control sobre el mercado cambiario, ¿no? Sobre el dólar paralelo. A ver, ¿cuál fue la razón, me parece a mí, central de una... No lo vas a aceptar como un acierto, ¿no? No, de un cierto alivio en las tensiones macroeconómicas, fue que fueron capaces de colocar un volumen de deuda extraordinario. Ese volumen de deuda, que yo creía, voy a confesar, no iba a ser posible colocar. Si uno hace la cuenta, son 22.000 millones de dólares en LEVAC y en pases, 5.000 en colocaciones directas, 5.000 a Repsol, y un poquito más porque ahí pagaron CIADI también. Ahí estamos en 32 más 3.000 de pases, más a la venta de los activos del espectro radioeléctrico, 36.000 millones de dólares. Yo no tenía esa... Y los OPS con China también, ¿no? Bueno, ahí están los pases. Entonces ese aluvión de deuda, nunca en la historia nuestro país se endeudó tanto en un año. Pero eso atenuó digamos, los desequilibrios que existían. Piensen ustedes que colocamos entre letras y pases 180.000 millones en un mercado de 600.000 millones de depósitos, una cifra extraordinaria. El stock de deuda en el mercado financiero del Banco Central es más o menos la mitad de depósito, es un número espectacular. Se incrementó sustancialmente. Eso se incrementó sustancialmente, más la colocación de deuda. Acá todos tenemos que hacer también una autocrítica. Yo creía que ese volumen de deuda no iba a ser posible colocar. No fuiste el único, ¿no? Fueron numerosos economistas. Yo creí que ese volumen... Primero yo partía de una cosa que no se debe partir, que es de creerles que no se iban a endeudar. Eso fue un error de mi parte. O sea, ellos se endeudaron de una manera extravagante. Como se ha dicho, la necesidad tiene cara de hereje. Se endeudaron de una manera extravagante y eso atenuó. Eso es como correr la arruga. Eso no arregla el problema, sino que se lo pasa a este año. Una costumbre igual de la política argentina. Es verdad, pero lo que pasa es que este año ese enorme volumen de deuda va a generar como 100.000 millones de intereses. O sea, no va a dar espacio hay que colocar mucho para compensar los intereses, entonces no va a haber para financiar un déficit que además ha venido creciendo. O sea, ¿vos creés, digamos, que ese endeudamiento que se generó a lo largo del año pasado eso va a generar problemas este año en el corto plazo? Eso va a poner mucha atención porque ese instrumento se puede usar una vez. El anteaño, en el 2013, ¿qué instrumento habían usado? Habían perdido las reservas, habían hecho una liquidación masiva de reservas. Este año hicieron una colocación masiva de deuda. Este año lo que queda es emitir, digamos, esa es la variable que queda, o conseguir nuevo endeudamiento. A mí me sorprendió el volumen del préstamo chino, eso también es cierto. ¿Qué otros dos factores ocurrieron? Uno, en mis cálculos, yo había calculado que iba a haber 40.000 millones más de base. ¿Qué quería yo que iba? Está ese endeudamiento, pero otra cosa que ocurrió es que la recaudación dio más de lo que venía dando. ¿Por qué? Porque ocurrieron dos cosas, una mérito del gobierno, la otra mérito. Un mérito más o menos, pero un mérito que fue acordar la prefinanciación de exportaciones, y la otra que la soja subió de los momentos que yo hice los pronósticos, de 3.35 a 3.85.
¿Qué produjo eso? Entre los operadores de grano que querían comprar y los productores que vieron que subió $50 la soja, ahí se dio una circunstancia que si ustedes miran con cuidado los números de noviembre y diciembre van a ver que los derechos de exportación volaron. Sí, Ahora, aumentaron eso mucho es en algo relación al- que uno no lo tenía en mi cuenta. Yo esperaba un diciembre con más monetización. Igual la monetización fue espectacular, me hicieron algo como increíble, metiendo más de 53 mil millones. Pero yo esperaba más todavía. Claro. Entonces digo, me parece que el año que viene tiene la complejidad de que ese instrumento no se va a poder usar en la medida que se usó este año. Yo creo que se va a poder usar poco. Las letras. Digamos. Sí, para que para absorber la liquidez. la audiencia lo entienda. Otro tema a veces un poquito técnico. La cantidad de deuda que coloca el Banco Central, ya sea no remunerada, que es la base, o remunerada, que son las letras, creció al 53% anual. Una cifra espectacular. O sea, el Banco Central, cuando uno toma las deudas que tiene respecto a las reservas, piensen que antes eso era 1 por 1. Ahora no voy a hacer la cuenta para que no me apliquen la ley antiterrorista, pero digo... Bueno, esto es producto, obviamente, que se financia el déficit fiscal. Exactamente, con emisión préstamo monetaria. del Banco Central. O sea, el Banco Central coloca esa deuda para darle al Tesoro. En el año 2013 le había dado 94 mil millones en efectivo, ahora le dio 162 mil, o sea, creció muchísimo. Pero déjenme hacer un comentario que tiene que ver con los bloques anteriores, que también nos ponen el tema de volatilidad y las circunstancias internacionales. Ustedes vieron lo de Suiza. Lo de Suiza produjo un shock en los mercados. Ahora, ¿por qué Suiza hace eso? Primero, porque se estaba llenando de euros a más no poder. Y segundo, porque quiso actuar preventivamente antes del 22 de enero. El 22 de enero el Banco Central Europeo va a anunciar si hará la expansión cuantitativa. O sea, lo que hizo Estados Unidos en los últimos 4 años. años. Lo que hizo Estados Unidos bajo la dirección, que ha dejado de hacerlo, bajo la dirección de Ben Bernanke, para tratar de, en estas circunstancias de gran incertidumbre, lubricar los mercados financieros. Me parece que la decisión de Suiza se entiende ante el temor de que si lo hacía después del 22, el costo hubiera sido... ¿Y eso igual cómo? Yo no simpatizo con esa medida. Me parece que los suizos están obsesionados con una inflación que yo no veo. Yo veo deflación en esa zona. Claro. Pero... Al igual que los alemanes, es ¿no? todo Que también tienen exactamente, esta es toda una con... tradición no de décadas, de centenares de años de disciplina. Entonces, la sola idea de que eso se les pueda ir de control los aterroriza. Casi como acá, ¿no? Estabas hablando de los méritos del gobierno, de los méritos y lo que hizo el Banco Central y pasaste a Suiza. ¿Cómo impacta lo de Suiza en Argentina? No, yo no creo. Yo creo que lo de Suiza es muy importante en los mercados mundiales porque revela que el Banco Central Suizo, en mi opinión, prevé que va a haber una medida de expansión cuantitativa. Ustedes saben que el voto en el Banco Central Europeo, yo creo que está bien que lo haga, digo para aclarar, yo creo que está mal lo que hizo Suiza, yo hubiera seguido ligado al euro, yo creo que el mundo está en una situación de incertidumbre y de bajísima inflación. Cuando hay muy baja inflación, la demanda de dinero se vuelve extraordinariamente elástica y si uno no responde a eso, produce receso. Como yo creo, para poner acá los errores del gobierno, yo creo que todos los países que nos rodean devalúan fuertemente y nosotros no devaluamos. Como no, ¿eso qué hace? Nos hace perder competitividad. Cuando uno pierde competitividad, ¿qué es lo que le ocurre? La economía ajusta por recesión en vez de por reacomodamiento. Entonces, cuidado, yo creo que la idea de los suizos de revaluar me parece demasiado pronta y me parece que la falta de reacción de la política cambiaria de Argentina, lo que está haciendo Brasil, lo que está haciendo Rusia, lo que está haciendo Europa, me parece que nos estamos metiendo en camisa de once varas. Los gobiernos dicen justamente eso. Estados Unidos emite y no genera inflación. Ahora el Banco Central Europeo va a emitir y no genera inflación. Ahora, vamos despacio. Vamos al caso de Estados Unidos porque es muy importante. Si uno mira los M1, M2, M3, esos han seguido en línea con la historia. ¿Qué es lo que hizo la Reserva Federal?
aumentó la cantidad de dinero que emitía porque todos los bancos bajaron el multiplicador. Es decir, la cantidad de dinero es el producto de la base por el multiplicador. Lo que hizo Bernanke, que fue una genialidad, pero que acá todavía no lo entienden, es que aumentó fuertemente la base porque se había caído fuertemente el multiplicador. Ese fue, según Milton Friedman, en el libro que le dio el premio Nobel, esa fue la razón por que tuvimos la crisis de los 30. Que se bajó fuertemente el multiplicador y la Reserva Federal en aquella oportunidad no amplió. No. Y entonces produjo un apretón crediticio que reventó la economía. No. El gran mérito de Bernanke fue evitar eso. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? La extraordinaria demanda que había por euro hacía que se cayera la demanda por bienes. Nos queda, Ricardo, 50 segundos para redondear un poco cuáles son tus perspectivas para este año para la Argentina. A mí me parece que entre el atraso cambiario, la incertidumbre, la caída de los precios internacionales, lo que le pasa a Brasil, va a ser un año que va a acentuar los problemas que tuvimos el año pasado. O si alguien me forzara mucho, yo diría muy parecido al segundo semestre del año pasado. O sea, con una caída de alrededor de 2% del nivel de actividad, muy afectada, me parece a mí, por el problema de la caída de las exportaciones. Yo quiero registrarle a ustedes, sé que le estoy comiendo los segundos. Exportábamos 84.000 millones en el año 2011. Vamos a exportar 62.000, 62.000. Es un problema, eso tiene que ser inmenso como problema. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Ricardo López Murphy sobre la situación de la economía argentina, los problemas que tenemos por delante. Nos vamos, nos reencontramos mañana aquí en Metro.